todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les cuento que tengo la guía turística de Buga y les voy a explicar por qué a los que no sabían. Buga es un pueblo patrimonio de Colombia, así que vamos a dar una vuelta bacanísima por Buga para que se den cuenta que no solo la basílica se puede visitar. Ya que están aquí, den una vuelta, no es muy grande, no es muy largo, en mediodía lo pueden hacer todo, pero hay varias opciones que me gustaría mostrarles y ustedes deciden qué hacen. De todas maneras les voy a colocar la información en el video. Hay una cosa para que ustedes la escaneen también, que les va a salir esto, y hay edificios y toda la cosa que les muestran, y yo les quiero dar una opción siendo bugueño. Si vengo aquí, ¿qué me gustaría conocer? Así que vamos para adelante, no me vayan. Entonces miren la guía aquí, esto es lo que les están mostrando, lo que les van a mostrar, pero yo les voy a colocar uno que otro de más. Así que no se pierdan el video, que esto está bacanísimo, man. Miren, empezando por aquí, si ustedes llegan y al llegar, esa es la estación de transporte si no tienen carro. Miren el monumento tan chévere al ejército que hay aquí, si quieren tomar una fotico. Ahí está el cañaveral, que también hay almuerzo si quieren almorzar, creo que hacen desayunos también. Hay droguería y toda la cosa. Y así que sigamos pues para lo que hay para allá. Miren que ahí está ya la basílica. Así que vamos a darle una vuelta. Vamos a hacer esto rápido para que conozcan Buga bien rapidito. Pasando esta calle se van a dar cuenta que hay varios sitios de información. Este queda como cerrado, es que me van a coger los carros. Gracias. Este mantiene cerrado realmente. Hay otro más arriba y hay otro más arriba todavía de la policía. Y aquí hacia el lado izquierdo, apenas que entren, está la vieja estación de tren, que ya les hice un video completísimo de eso si quieren irlo a ver. Miren lo fácil que es llegar, queda a 2,5 cuadras de la avenida principal de Milagroso. Es bastante fácil. Vean todo esto que hay por aquí. Es una parte que se pueden caminar. En la parte de atrás hay vagones si quieren ir a ver los vagones. Y esto es patrimonio de Buga. No sé por qué no lo está puesto, pero sí lo es, sí es patrimonio. Miren cómo esto todavía está parado. Vean, aquí hay una bodega, me imagino que eso era de carga. Y hoy en día hay algo de logística aquí. En el video que les hice de la estación se los hice. Aquí hay un video ya completico con dron y todo para que lo vayan a ver. Es muy bonito esto por aquí. Mira, aquí está la primera clase, está la segunda clase, esta era la entrada principal y los vagones están atrás. Ahora les doy una vueltica porque hay vagones todavía por la parte de atrás. Y aquí está parte, aquí esto se volvió la cosa de los buses. Cuando esto cerró, aquí eran los buses, pero ya está más lejitos abajo. Así que en la parte de abajo todavía hay algo. Que tienen música, los manes están rumbeando aquí, vean. Bueno, miren la parte trasera, ahí está el cañaveralejo, está el parqueadero ese donde eran los buses ya después de que cerró. Y miren la estación aquí, supuestamente los bugueños la están utilizando para la estación de los señores del tránsito aquí. Los señores de tránsito, y miren cómo está de bien tenida realmente, sobre todo en este lado está bien cortadita. Y miren los vagones tan chéveres que hay ahí. Eso ya les hice un video muy completo de esto. Pasa el dron y toda la cosa. Miren donde guardaban el agua y toda la cosa. Esto es súper bien hecho. Casi todas esas, hay un video completo de las viejas estaciones y hay un video completo también de la estación de Buga solamente. Así que vayan a ver lo que es bien bacano. Vean esto tan chévere aquí. Mucha naturaleza definitivamente. Bueno, les cuento que me acabo de enterar de esta. ¡Wow! Esto lo vimos en un museo de Toronto, en el centro de Toronto. Vean que aquí llegaban las máquinas y ellos sacaban los vagones y los volteaban, sobre todo las locomotoras, para ponerlas en otro carril. Aquí seguramente había otro carril y todo para amarrarlos ahí, pero esto se llamaba como la rotonda. Entonces tú llegabas y vagón por vagón lo movías y tenían varias. Vayan a ver el de Toronto, el de la Torre CN y el de el museo de los trenes en Toronto. Es genial eso. Y miren eso tan chévere aquí, vean. Miren esto, este era el que cambiaba la vía, vean. Ahí está, vean. Y se pegaba o se corría, aunque ya le colocaron un pedazo de madera. Sigamos pues nuestro camino, que me estoy quedando como mucho tiempo aquí. Esto me encanta a mí. Bueno, y con esto nos despedimos de la parte de enfrente de la estación. Les cuento que el aire se ve tan bonito esto. Vayan a ver el video que les hice de aquí, solo de la estación de Buga, quedó muy chévere. Y aquí nos vamos de la estación. Acuérdense que esto era de los buses.
Antes se volvió esto de los buses, pero ya hicieron otra terminal muchísimo más grande, más abajito en la terminal, la que les mostré al principio del video. Y aquí volvemos, vean, los supermercados Cañaveral. Y aquí volvemos al sitio donde empezamos el video, para que no se pierdan. Vean lo cerca que es, 2 cuadritas y ya están aquí. Si vienen en bus a Buga van a llegar aquí, que es la terminal de transportes. Aquí llegarían para que se ubiquen. Esto queda sobre la avenida principal de la Basílica, así que no tienen pierde. Aquí hay un Buga Plaza, que es como un centro comercial. Hay teatros, hay de todo un poquito. Hay una clínica gigante aquí, realmente, se llama Urgencias Médicas. Y miren que de aquí salen, vean, de aquí salen, esta ya es la terminal, y aquí salen ya sobre la avenida principal de Buga, o sea que no tienen pierde. Aquí les venden chontadurito, gaseosita, si vienen caminando. Y aquí hay sitios donde la gente se hace a almorzar o a comer, si ustedes quieren traer su propio fiambre, ¿no? Aquí hay unos almacencitos también, pero realmente es más que todo como para una parte de caminar. Hay apartamentos y eso, y hay cosas comerciales, pero más adelantico es que van a encontrar todos los almuerzos y todas esas cosas, pues. Miren que la gente viene y se hace a la sombra de los árboles a comer y toda la cosa. Aquí ya empiezan los negocios, ya le van a empezar a vender almuerzo. Aquí hay un colegio a mano derecha, que no creo que lo quieran saber. Están los rieles del tren, que ahí les voy a dar una vueltica ahora que terminemos. Y miren, aquí está el monumento del ejército. Y aquí llegamos realmente a la parte más grande. Aquí está un centro de información, así que ahí seguimos, pues. De todas maneras, aquí les voy a colocar un poquito de imágenes para que más o menos vean y todo. Queda a 2 cuadras de la principal. Esa sería una de las primeras opciones que a mí me gustaría visitar. Y sigamos pues por aquí. Vean acá. Está el primer letrerito de Yo Amo a Buga, que tienen que tomar foto. Vean lo que ahí está. Y por aquí siguen, pues si vienen en carro pueden buscar parqueadero. Aquí hay parqueaderos, por eso no se van a varar. Inclusive en la esquina allá volteada a la derecha hay bastantes, y en la calle y todo. Así que sigamos pues. No se olviden de la foto en el letrero de Yo Amo a Buga. Y esta sería la gran avenida del Milagroso. Por aquí pueden comer, pueden comprar todos los recuerdos que quieran. Hay muchísimos sitios para comprar. Pero les tengo una sorpresa también, una cosa de transporte, y pueden comprar dulces también, aunque también les tengo una sorpresa de los dulces. Así que si hacen comentarios dulce en el video, les mando un código especial para que compren dulces más baratos en Dulces del Valle. Bueno, miren, estas son las cosas que yo no soy capaz con ellas, vean. Hay un segundo centro de información aquí, en pleno domingo, son las 12:30 de la tarde y está cerrado, vean. Esto sí, yo no soy capaz con esto. ¿Cómo quieren tener sostenibilidad si no atienden al cliente, no atienden a toda esta gente en pleno domingo, vean, todo esto, vean? Lo único es que lo atienden es los manes de los restaurantes que están aquí al lado ofreciéndole, o el man de la chiva o algo así. Pero eso hay que aprovecharlo, man. Bueno, lástima que no esté, pero miren, aquí está la chiva y un sándwich cubano que pueden comer ahí. Y esta es la plaza principal realmente, ya para llegar a la Basílica. Aquí, en este sitiecito, se hace un man bacanísimo que ya les alquilé. Tiene unas patinetas eléctricas. Si están cansados o quieren dar una vuelta en Buga con las patineticas, les voy a colocar el número, les coloco todo aquí, porque ahí lo tengo, pero es chéverísimo. Aquí las alquilan y se van a dar la vuelta y vuelven. Miren, ahí volví a pasar y me acabo de encontrar el personaje, así que vean que aquí están, se llama Box, la compañía, para que lo vean, vengan y las alquilen. Hay unas que tienen amortiguadorcito y se pueden ir sentados, mientras hay otros que sí son más patinetas, se pueden ir bien paraditos ahí, así que muy chévere. Y eso es, ya les averiguo los precios y todo, eso no es caro.
Bueno, les cuento que aquí solamente no tienen que alquilar, sino que hay tours que le dan la vuelta a la ciudad, hay otros que le dan vuelta a los restaurantes, todo lo que queda por aquí. Hay un tour de aventura que es en el río Cauca, que también lo hacen. Hay una cosa de avistamiento de aves, así que es muy completo. Ahí les coloco el número pues para que vean todo ahí, todo. Les cuento que más o menos, según me dice, son 40.000 pesos por esta 1 hora y por esa son 30, pero si ustedes alquilan 2 o alquilan más, ahí negocian con él, mejor dicho. Y esto queda justo aquí enfrente, aquí al lado de la Virgen María, vea. Aquí hay almacenes, todo lo que necesiten pues realmente. Vuelve y juega de la basílica, les hice un video súper completo, les hice un video de la basílica con dron y todo para que lo vayan a ver. Hay otro del altar por la parte de atrás que es muy chévere. Y en el primer video de la basílica pudimos entrar por la parte que nadie entra, así que van a ver un poco de cosas que no se ven realmente normal y corriente. Y en el dron hace unas tomas muy bonitas pues. Así que aquí fuera de rezar pues pueden venir a rezar y todo, pero se pueden tomar unas fotos bien chéveres por aquí. Vean, aquí está la Virgen María, está la parte, toda esa parte desde el terminal de transportes, que se pueden venir a pie, eso no hay que comprar taxi ni nada porque eso es muy fácil. Y pues si tienen carro por aquí se pueden buscar parqueadero y todo, que realmente es bastante fácil buscar parqueadero por aquí. Bueno, y aquí si vienen a pie yo pienso que les voy a dar una de las 2 divisiones que realmente hacer. O sea, visiten la basílica primero, que ya están aquí, ¿cierto? Pero esta calle que está aquí es la carrera 15. Si voltean hacia la derecha van a encontrar el faro, van a encontrar varias cosas que ya les las voy a colocar aquí. Entonces vamos a hacer primero la parte, perdón, hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha sería el faro y sería eso. Vamos a ver si lo vemos desde aquí. Y a la parte izquierda sería como todo el casco antiguo de la ciudad, para que lo vean ahí, que hay unas casas muy bonitas. Pues les digo que les voy a colocar cosas de más, no simplemente eso. Vamos a entrar una vueltica, pero no va a entrar mucho, que mucha gente vea que ahí se ve el faro, vean el faro. De eso también hay video, casi todos lo que les voy a mostrar hay video aparte para que lo disfruten y toda la cosa. Y si deciden seguir por aquí por la carrera 15, vean lo que van a encontrar. Muchas cosas de las que están ahí marcadas, como lo es el faro de Buga, que de aquí les tengo un video completico de esto. Les cuento que es toda una parte del paseo porque pueden subir y todo. Creo que vale muy barato, les voy a averiguar ahorita mismo. Y casi todos los días está abierto, ¿verdad? Que viene muchísima gente. Además pues que el parque en general por aquí es muy agradable. Les cuento que aquí les hice un video solo para esto, para el faro de Buga. Así que en general les muestro, si lo quieren ir a ver ahí, está en mi canal para que lo vean. Esto creo que tiene 33 metros de alto, si mal me recuerdo. Bueno, aquí lo tienen, aquí está la entradita. Tienen que subir escaleras, eso sí, y solo les vale 4.000 pesos la entradita, así que no es caro. Pueden venir en un momentico, que eso está aquí al lado de la basílica realmente. Así que sigamos nuestro camino y les voy a mostrar el otro que está, que se llama el Hotel Guadalajara. Vayan a ver el video este que quedó súper chévere. Nuestro próximo sería el Hotel Guadalajara en el papel, ¿no? Esto queda sobre la calle principal de Buga, que se llama la Carrera Primera. Así que les queda caminando a menos de 10 minutos de la basílica. Una parte que pueden visitar, no cobran absolutamente nada por entrar, a menos de que se metan a la piscina. Este dice que es el árbol más antiguo y bonito de Buga. No me parece, pero bueno, ese es. Y vean, pues aquí seguimos nuestro recorrido colonial. Venga, les muestro tan chévere. Miren este edificio tan bonito. Otra vez les digo el mismo cuento. De aquí ya les hice un video completo si quieren ver la fecha. La entrada es un sitio muy relajado, muy chévere. Como les digo, ustedes pueden entrar, el parqueadero es absolutamente gratis. Miren la estatua tan chévere, ya la gente aquí tomándose fotos y todas las cosas. Esta es la entrada principal. Pues les voy a dar una vueltica por la piscina. Y como en todo hotel, aquí tienen su restaurante, tienen la piscina. Obviamente que la piscina sí hay que pagarla. Ahorita les averiguo cuánto vale, pero es muy agradable aquí, muy chévere, muy tranquilo. Es más, y si se quedan a dormir, hay una discoteca aquí al fondo, ya se las muestro. Entonces, como les mostré ahorita, vean, ahí está la piscina. Aquí está el gimnasio.
Hay un gimnasio si se quieren venir a quedar aquí. No sé si lo pueden alquilar durante el día, no creo, aunque hay bastantes gimnasios en la ciudad que les vale 10.000 o 12.000 pesos el día. Y aquí está la entrada de la discoteca. Esta discoteca cerró, abrió y en este momento está abierta. Vean cómo se llama, Fantasía. Y es chévere, es grande, es amplia. Y pueden venir aquí ni siquiera si se han quedado a dormir por la noche. Así que miren esta belleza de árboles y todo, wow. Sigamos nuestro camino pues por nuestro pueblo colonial. Bueno, miren este espectáculo de piscina. Les cuento que hay dos estilos. Pueden pagar solo la piscina para ir a nadar y vale 17.000 pesos, ¿cierto? Pero hay un nuevo concepto que se llama pasadía y pagas 38.500 por adulto. No sé si en la familia, eso sí no me lo dijeron, como venía solo. Entonces, con eso, de esos 38.000, 28.000 son consumibles, así que no gastas realmente sino 10.000, te sale más caro, pero pues tienes que consumir, pero pues estando aquí puedes comer, puedes almorzar y toda la cosa. Y miren que es un sitio súper agradable aquí. Además, que si quieren, mujeres o hombres, pues les pueden dar masajes, les pueden hacer tratamientos de rejuvenecimiento y todo aquí mismo en la clínica. Vean, aquí hay una cosita aquí. Miren, este es el spa del hotel, vean. Hay de todo mucho aquí. Hay spa pareja, spa kids, masaje, peluquería, manicure, depilación, moldeo, tonificación. Hay de todo. Tratamientos faciales. Y aquí es. Mírenlo como es de fácil mientras están esperando y todo. Aquí les mando el número, veanlo, aquí está. Y este es el nombre si lo quieren buscar por internet. Y justo al lado del hotel, que viene sobre la calle principal, yo les diría que hay 4. Realmente en el papel hay 3, pero hay 4. Uno es el Parque Bolívar, que lo renovaron completamente. Es un sitio súper agradable. Ahorita les voy a dar una vuelta y van a hacer un proyecto bacanísimo aquí. Ahora se los muestro aquí todo, aunque solo he visto fotos, pero el proyecto está chéverísimo. El segundo es el puente, se llama el Puente de la Libertad, es uno de los puentes más viejos de Buga, te diría. Y también lo vamos a ver, hay video de todo esto ya. Aparte está el Hostal del Regidor también, que está aquí. Es una casa que sirvió, hay un video completo que les explica. Es patrimonio de la ciudad y toda la cosa. Recuerden que este es pueblo patrimonio, por eso que está haciendo este video. Y el cuarto sería el castillo que está allí, que eso se lo voy a hacer ahorita, que es que aquí no, pero les voy a dar una vueltica por todo. Ya les voy a hacer una vuelta por los 4, así que más o menos lo van a ver más clarito. Bueno, empecemos con el Parque Bolívar. De estos les hice un video que les hice con el hotel, para que lo vayan a ver, está en mi canal. De todas maneras, todo esto lo voy a colocar debajo. Si quieren, busquen el Valle del Cauca y ahí van a ver todos los videos de aquí. Vea, como todo lo han renovado, como les decía ahorita, esto quedó súper bueno, es un sitio muy agradable. No hay personas malucas ni nada, así que realmente se pueden dar la vuelta. Y miren que quede justo al lado del hotel. O sea que ustedes pueden venir a pie en un mediodía, pueden visitar casi todo. Y vean aquí la estatua. Miren estos árboles tan chéveres. Miren lo agradable que es estar aquí. Y estamos justo al lado de la calle principal, ¿no? Y también estamos justo al lado del río. Y aquí les voy a montar la tercera parte, perdón, la segunda parte la voy a mostrar aquí, que ya es el Puente La Libertad. Está el patinódromo, que también hay un video cuando les hice el puente, también les hice el video del patinódromo y del castillo. Miren, aquí otra estatua, y no sabría decirles quién es, pero lo voy a averiguar y se los coloco aquí. Bueno, llegamos a nuestro segundo destino de estos 4 que vamos a hacer aquí, que este va a ser el Puente La Libertad. Este puente tiene una foto, les cuento, ojalá que las personas que lo vean coloquen fotos en los comentarios o algo, porque he visto unas fotos, wow. Bueno, si lo ven bastante de cerca así, se ve un poquito abandonadito y toda la cosa, pero miren cómo está, vean. Ay, hay gente viviendo ahí abajo, vean cómo está la situación, ¿eh? Miren la gente caminando, eso tiene andenes para caminar y tiene 2 vías de carro, es una sola vía hacia esa parte. De todas maneras, la parte de allá tiene a los bomberos de Buga, que está la estación y todo, y aquí está el Club Guadalajara, que queda justo al otro lado del río, así que esa sería la segunda parte.
Esa sí es más difícil entrar porque necesitas ser socio, no sé. Creo que no puedes solamente entrar como en el hotel es mucho más descomplicado, digámoslo así. Y vean aquí tiene el puente algo de almacén, o sea, para guardar cosas, sobre todo del patinódromo, porque a veces guardan y hay baños ahí, toda la cosa. Y ahora les muestro por este ladito. Pero vean de qué tiene cara el parque. Chévere, ¿no? Chévere. Y miren el río, este es el río Guadalajara, este es el río que nos da el agua, el acueducto y toda la cosa, aunque es mucho más arriba. Tienen que ir a ver un video que les hice de La Habana y la Magdalena, que por ahí pasamos por el acueducto. Y miren que esto es justo aquí al lado del río. Realmente queda justo al lado del río el parque y la calle principal. ¿Sí ven? Seguimos pues para la tercera parte. Miren, aquí por debajo se ve muy bien el patinódromo y se ven los arcos pues del puente, aunque está cerrado, ¿no? Aunque se ve que en algún momento, vea que hay sillas del parque, o sea, todo eso era parque de ahí para allá. Lo que pasa es que hicieron el patinódromo, entonces se acabó. Miren, aquí ya estamos llegando al final y esto por el otro lado son baños y duchas para la gente que juega. Hay unas ligas de hockey que también les voy a hacer un video de eso y todo, que los niños juegan y todo, o sea que ese sería la otra parte. Entonces hemos hecho ya el parque, llevamos aquí el puente que ya lo vamos a hacer y vamos a irnos al castillo que está justo aquí también. Esto está abierto, así que ustedes pueden entrar, pasear, comer si quieren, solamente visitar si algo. Así que vamos a darle la vueltica. Bueno, y este sería nuestro tercer destino, que se llama el castillo de Naria, que es el nombre de la hija del dueño. Pero han hecho un restaurante aquí ya más o menos 3 o 4 años. Este castillo se los hice cuando no había nada, se los hice cuando recién empezó el restaurante. Y ahorita se los hago simplemente para darles una vueltica, para que conozcan, súper agradable. Hay almuerzos, hay desayunos, hay comidas. Hacen un show de hamburguesas que es tan bacano aquí. Tiene un sitio para los niños, para que los niños vengan a jugar. Hay 3 pisos, les cuento, ahí en temáticas diferentes. Y fuera de eso hay como una terraza en la parte de arriba. Hay los balconcitos para que se asomen. Hay un barcito en el segundo piso que es chéverísimo. Miren este sitio tan agradable. Y les cuento que por la noche con las luces, el man lo ha arreglado tan bonito. Le hacen cumpleaños si quieren y todo. Aquí se celebran de todo un poquito, pero es muy chévere. Yo de todas maneras le hice un video completo, 3 ya con este, porque les hice uno de este antes de que lo abrieran y está toda la visita y todo con dron y todo, así que vayan a ver. Lo que es que este lo quería hacer más rápido. Les cuento que aquí hacen concierticos casi todos los fines de semana. El hombre le ayuda a muchos artistas de aquí de Buga y en general. Así que otra cosa que hay que ayudarles, y si ya están viniendo aquí a Buga, si ya vienen del Milagroso y todo, para que conozcan más cosas que simplemente venir al Milagroso. Y no todo es pagando, así pueden dar una vuelta y ya si quieren tomarse una Coca-Cola o algo así, pues la pueden hacer. Pero miren lo agradable que es aquí. Y adentro también, muy chévere. Les cuento que esto es chéverísimo. Miren esta foto de la ermita, está la basílica y la ermita al lado. Esto ya es solamente una estructura, ya no existe. Wow, quién sabe en qué año se hará. Bien. Y también si vienen en carro, no se preocupen que hay parqueaderos atrás, hay parqueaderos aquí enfrente y todo es gratis. Además que va a haber alguien en la puerta aquí. Miren, como les decía ahorita, hay almuerzos y todo desde 14.000 pesos, imagínense. Así que si vienen aquí a Buga y todo, pueden venir a comer en este sitio tan chévere. Y no es más caro, miren que el parqueadero está incluido y toda la cosa, así que si vienen en familia les va a salir más rentable, digámoslo así. Entonces ya vamos, ¿no? Hemos hecho el hotel que está allí, vamos a hacer el Parque Bolívar que ya les di la vuelta. Les hice el castillo, que está justo detrás mío, aquí el castillo, y está el puente, ¿no? El castillo no está en el papel, pero es una de las cosas que yo pienso que deberían ver. Y el patinódromo que está allí, pero un patinódromo, no es que sea la gran cosa, pero de todas maneras, si lo quieren ver bien, vayan y vean el canal que se llama, en el canal mío se llama El Puente, el Castillo y el Patinódromo, así lo van a encontrar aquí.
Bueno, y este es nuestro cuarto sitio que visitar de esta esquina, imagínense. Todo aquí está buenísimo. De repente han hecho un café extra y toda la cosa, pero este es un sitio patrimonio de Buga. Ok, aquí está la parte del hotel. De todas maneras, yo les hice un video completo de aquí. Además que ya están vendiendo, miren, joyitas y toda la cosa, así que vale la pena. No hay piscina, sí creo, no hay piscina. Y aquí está el nuevo café. Miren, aquí está el cafecito para que vengan a tomarse un café aquí en toda esta esquina, agradable. Y aquí por la noche sacan mesitas para que vengan aquí a comer en las mesitas. En el día no, porque hay mucho sol, ¿no? Y miren que allá se ven los picos de la basílica. Allá está todo ahí. Y miren lo cerca que queda todo, ¿eh? Así que en el día vengan y dan toda la vuelta, hombre. No pierdan la avenida solo para la basílica. Bueno, entonces para que se ubiquen, está la Virgen María ahí. Está la parte de la basílica, ¿cierto? Y si todos, como les pasó a mí, todo está cerrado, hay un puesto de policía turístico aquí, que aquí vienen y les dan parte de la información y les dan el folleto también. Así que miren que aquí les van a ayudar ahí. Ah, tienen el folleto que tenía yo, véalo, aquí está, vea. Así que si quieren lo vienen y lo piden aquí. ¿Esta le parece a usted? Sí. Bueno, listo. Y eso está aquí y es muy seguro si quieren venir, porque hay bastante policía y toda la cosa, para que todo pase bien, pues. Bueno, y les presento realmente la razón mayor por las cuales hay mucho turista en Buga, y definitivamente es la Basílica del Señor de los Milagros. Esto en el video que se los hice les explico muy bien. Esto le da muchísimo trabajo directo e indirecto a muchísima gente aquí. Y miren todos estos locales, la gente que hace los escapularios, las estatuas y toda la cosa. Yo no quiero entrar hoy porque está súper lleno. Miren que eso no, ni siquiera la gente cabe. Pero hay un video, como les dije, completo de toda la basílica, inclusive por el lado y todo. Y hay otro del altar, para que lo vayan a ver, que también vale la pena. Les cuento que toda esa fila es para ir a ver el altar, vean, solo para ver el altar. Esa es la fila para ver el altar. Y miren que los que están dando la misa no caben. Así que les aconsejo de pronto no venir un domingo, ¿no? Que el domingo es el peor día. Pero aquí les coloco algo de esto, pues. Entonces, hacia el lado izquierdo vamos a ver el casco cultural de Buga, que es lo que está ahí en la guía turística. Muy chévere. Aquí van a sacar unas fotos muy chéveres y los sitios en general son muy chéveres. Vean, empezando aquí por la parte izquierda, como les decía, véanlo, aquí está. Miren esta calle tan bonita y hay un edificio ahí que les voy a mostrar, que es de la cosa episcopal, que es muy bonito. Así que sigamos nuestro camino, pues. Vean, aquí les muestro entonces la última modelo, véanlo, aquí está. Y aquí está la ermita, que fue la primera realmente que todo empezó. Véanlo, ahí está. Pero ya solamente una estructura y todo, y ya esta otra tiene todo lo demás. Solo guardaron la torre realmente, para que sepan un poquito de historia, pues. Bueno, ya que terminamos la parte derecha, vamos a hacer la parte izquierda. Pues miren, aquí para que se ubiquen de nuevo, esta es la calle para entrar al altar. No vengan el domingo, ya se los dije. Y esa es la iglesia, ¿no? Entonces vamos a voltear a la mano izquierda. No suban hasta allá todavía, siguen aquí a la mano izquierda y vean esta callecita tan chévere. Obviamente que hay muchos mercados, les van a ofrecer muchos almuerzos y muchas cosas, pero si quieren simplemente sigan derecho, muchas gracias, o si quieren comprar algo, pues ya saben que por aquí hay. Muchísimas gracias. ¿Sí vio? Hasta nosotros aquí nos están ofreciendo pan de bono. Entonces los que les quería mostrar unas partes de ahí de la guía turística es la casa episcopal, que está en toda la esquina. Así que sigamos nuestro camino, pero vean que aquí hay restaurantes, hoteles, aquí también se pueden quedar a dormir. Lo que pasa es que creo que los hoteles no tienen estacionamiento realmente, si te estacionas como por aquí tan en el centro de la ciudad. Entonces miren la basílica, aquí está la casa episcopal, que el domingo está cerrada, realmente no está abierta, pero si seguimos hacia acá llegamos a donde les dije, a la casa episcopal. Esta casa fue donada por una familia aquí en Buga a ellos, y miren tan bacano, salen aquí, está el banco de siempre aquí, pero está esta iglesia también, que aquí les hice un video de las iglesias coloniales de Buga. Esta se llama la Capilla de San Francisco. Hoy no está abierta, realmente siempre está abierta.
tiene hasta la parte de atrás y todo, que hay un altar lo más de bonito. Así que vayan a ver el video de las iglesias coloniales de Buga y vean el edificio de la casa episcopal. ¿Sí ven? Es muy bonito. Si quieren pueden voltear a la izquierda aquí, que van a ver la Universidad del Valle, que era un colegio que era muy antiguo. Está bien hecho, está bien cuidadito, lo han arreglado y todo, está súper bonito en esa esquina. Pero si no, seguimos para allá, porque para allá hay bastantes cosas también que mirar de la guía, ¿no? Aunque les voy a poner unas demás. Pero si ven lo fácil que es, se lo pueden pasar caminando, se van a demorar medio día realmente, a menos pues desde que se queden en el hotel nadando o algo así, ¿no? Pero es muy fácil conocer Buguita. Bueno, les cuento que hemos sabido llegar. Este se llama el Café Canaima, que esto es un ícono en Buga, ¿no? Esto ha existido siempre y vamos a llegar al Parque Cabal. Aquí en el Parque Cabal vamos a ver varias cosas que son patrimonio. El parque en general, hay un video completo que le hice del parque. Es más, vino con mi mamá y aquí estuvimos. Bueno, entonces como les decía, ahí está el Canaima, que es un ícono de Buga realmente. Eso es impresionante. Esta casa que ven aquí se llama Casa Cural 1928. En esta casa es conocida en Buga porque el libertador Simón Bolívar vino y se quedó un día. Ahí les voy a mostrar el datico que ahí está. Después de eso pues se quedó súper renombrada en Buga, digámoslo así. Como ven aquí dicen, esta casa se alojó el padre de la patria el 11 de enero de 1822. Obviamente que hoy en día ya hay almacenes, hay una cosa para tomar jugos y todo, pero de todas maneras han cuidado la casa. Y aquí pues seguimos en el parque, ¿no? El Parque Cabal también es un ícono en Buga realmente. De todas maneras, como les digo, hay un video completo y todo. Si quieren les doy una vueltica cortica para que lo vean. Es chévere porque hay micos, hay iguanas, hay de todo un poquito. Y es un sitio súper relajado realmente, ¿no? En mi vida que he ido y he vuelto siempre he visto cambios en él. Le han colocado rejas afuera, después las quitan, se la volvieron a colocar. Y vean pues que hay muchas palomas, hay varias cosas aquí escritas, pero de todas maneras no me quiero profundizar porque hay muchas cosas ya hechas de aquí. Así que es bastante fácil que lo vean. José María Cabal era bugueño, para que se den cuenta. Y ayudó en la independencia de Colombia. Fresco, tranquilo. Bueno, aquí saliendo del parque vamos a ver los portales de Portmayor, que se llaman los portales o algo así. De todas maneras yo les hice un video de eso ya, que fue una de las obras de un alemán que vivió aquí, se murió aquí. El hombre hizo la basílica, la hizo aquí, y eso es parte de él también, que tenía una técnica buenísima para cortar los ladrillos. Así que miren cómo los ladrillos están así revuelticos y todo. Y vean que aquí lo cambiaron un poquito, pero sigue siendo parte de eso, ¿no? Eso sería otro edificio que deberían ver. Entonces miren, ahí se ve bien chévere, se ve la basílica, se ve la capilla que pasamos ahorita, los portales de Portmayor, el Canaima que está allí, y aquí está el Parque pues Cabal, que ya se los mostré. Les voy a mostrar este edificio que es bien bonito aquí mismo. Entonces, para que se ubiquen, vean, aquí nos damos la cuenta del parque. Y este edificio era el que les quería mostrar. Vean de todas maneras esta casa tan bonita aquí en toda la esquina. ¿Cuántos años tiene esa casa? Supuestamente mi mamá, que es que ahí vendían chocolatines cuando era chiquitica ella, imagínense. Y ella tiene 76 años. Y este es el Palacio de Justicia, que lo han arreglado y todo. Creo que van a ser parte que lo puedas visitar por dentro. Así que sería muy bacano. Vean lo bonito que es, lo bien terminado que está. Y hay una casa ahí que ya les voy a hablar de ella de todas maneras en el video del parque de Cabal, se las explico. Es un sitio donde vivió el primer alcalde, fue una de las primeras casas en Buga. Así que espectacular, miren que lo han tenido. Eso es parte de la fiscalía está detrás de eso, justo detrás de eso está la fiscalía, que todos los colombianos sabemos que es la fiscalía. Mírenlo aquí seguimos en la parte del parque. Bueno, de todas maneras este edificio también está en la guía, pensé que no estaba, pero sí está. Y esta casa se llama Luis Velázquez Rengifo y la han tenido así desde aquel tiempo. Mi mamá me dice que ella se acuerda desde que era chiquitica que esa casa estaba así. Entonces han cuidado pues la parte de la madera y toda la cosa. Y aquí hay un colegio también
que ese colegio es en un edificio muy muy viejo también. Imagínense eso, aquí partes que están vendiendo, pero hay una floristería que siempre ha estado, esa casa de la esquina que es muy bonita, y ya les voy a mostrar la esquina que también es parte del patrimonio de Buga, para que vengan a conocerlo, para que vean que hay mucho más que conocer en Buga que solo la basílica. Y estando aquí todavía alrededor del parque, miren la casa tan bonita que está en esta esquina. Hoy en día es un banco ya y lo han cuidado mucho, pero esta es la parroquia San Pedro, que esto es súper antiguo. Yo pienso que es la más vieja. Van a dar cuenta lo ancho que son las paredes y todo. De todas maneras, como les dije, estaban en misa ahorita y les hice un video completo. Vayan donde están las iglesias coloniales de Buga, así se llama el video en mi canal, y van a ver todo por dentro y toda la cosa, que es que no me quiero profundizar mucho. Mi mamá me dice que aquí era donde bautizaban a todos los bugueños, porque había una vasija grandísima aquí. Miren que esta puerta ya la cerraron y todo, ahorita apenas estaban en misa. Así que súper chévere, justo al lado del Parque Cabal. Espero que se vea más o menos bien, porque realmente pues estoy dentro de la iglesia, está apagada ya. Y miren que en esta vasija supuestamente colocaron todas las cabezas de los bugueños ahí, sobre todo en los años 50, 60. Miren lo apagada que está ya la apagaron. Pero como les decía ahorita, que hay un video completo, les explico todo ahí empañado de oro y toda la cosa. Hay partes de la basílica que eran antes y todo. Hay un museo de la basílica también, si lo quieren ir a ver, que hay muchas cosas que se explican ahí, así que si quieren darle la vuelta. Perdón, creo que me confundí, se llama la Catedral de San Pedro. Y todo está aquí, miren, al final aquí cuando termina está la Casa de Bolívar, que ya se las mostré, y aquí está el Parque Cabal. Así que sigamos nuestro recorrido, que ya no nos falta mucho de todas maneras, ¿ok? Espero que se lo estén disfrutando, porque esto tiene mucha búsqueda y tiene mucho conocimiento. Realmente estos videos te hacen mucho mejor. Bueno, entonces sobre la misma calle es esta que acabamos de pasar, los portales, el Canaima y el parque. Subimos una cuadrita nomás. Miren estos edificios tan bonitos. Esto es muchos bancos y todo, pero pienso que es muy bonita la arquitectura, así que no se van a aburrir aunque estén caminando un poquito. Y vamos a llegar a una parte súper chévere en esta esquina de aquí. Vean, aquí ya les voy a dar la vuelta. Espérenme, bajo y les doy la vuelta completa. Bueno, entonces si ven allá está la capilla de San Pedro, que se la mostré ahorita. Está el parque, está el Canaima, que es el icono en toda la esquina, y una cuadra hacia arribita, solamente una cuadrita hacia arriba, nos vamos a encontrar esta iglesia aquí que se llama Santo Domingo. Es una belleza. Esta tiene video también en las iglesias coloniales de Buga, así que disfruten en lo que tiene tomas de dron y toda la cosa. Hoy está cerrada. En el video de las iglesias coloniales yo entro y le hago toda la vuelta y todo, así que hubo un terremoto. Mire que eso está hecho desde 1590, imagínense eso. No habían conquistado todavía ni siquiera Norteamérica los franceses, y estos españoles ya estaban haciendo aquí iglesias y todo. No berracos, todo hay que decirlo. Y esta es parte de la segunda, que esta es el edificio de la alcaldía. Esta es la alcaldía, mire cómo la han guardado de bonito. Así que les voy a mostrar un poquito de las tomas que puedo y todo, para que se den cuenta, ¿no? Miren aquí la foto de Leonardo Tascón, que el hombre fue médico e impulsó demasiado también el progreso de Buga en aquel entonces, pues. Así que muy chévere. Vean, hoy está cerrado, obviamente que es domingo, ¿no? Pero les quería dar una vueltica ahí, ¿no? Eso que ven ahí todo es privado, ¿no? Eso realmente los funcionarios que pueden entrar por ahí y todo. Y nosotros los pobres entramos por el otro lado, por la calle principal. Venga, ahora les muestro. Muy chévere, ¿cierto? Miren estos edificios tan chéveres, bien terminaditos. Una parte realmente vieja, ¿no? Pero igual sigue siendo muy bonita de Buga, ¿no? Miren esto por aquí, vean, en mármol y todo, vean esas fachadas. Y esta es la entrada principal, este es el Palacio Municipal, véanlo, vean. Aquí entras, hay unas escaleras a la derecha o a la izquierda, muy chévere, parecen esos castillos de antes. Pero les muestro por el lado que hay partes muy bonitas. ¿Quién me explica esto en Buga? A ver, explíquenme esto. Ah, ¿cómo quieren colocar esto turístico y no se ven sino cables ahí? Vean cómo ven las ventanas y todo. Es que son es que no se ayudan, ¿no? Bueno, no estoy para criticar aquí, pero es que hay unas cositas que sí se pueden arreglar, hermano. Este es el Banco de Colombia, que también me parece un edificio tan bonito. Y esto está aquí todo el centro, está en la esquina. Miren la parte
trasera de la alcaldía, lo que les mostré ahorita. Ahí está la puerta principal y miren aquí el patiecito por la parte de atrás. Uno camina por ahí cuando tiene que sacar cédulas o cosas así. He caminado por ahí, pero pues hoy es domingo, así que todo eso está cerrado. Y esta sería la calle Séptima, que realmente nos estamos alejando de la alcaldía, ¿no? Lo que pasa es que les quería mostrar otra entrada que hay por otro lado. Pero miren, pues aquí también hay más o menos edificios muy bonitos, pero no tanto como en el otro lado. Ya hay sitios, ya esta parte es un poquito más moderna y todo, ¿no? Así que miren, pues. Vuelve y juega, miren esos cables. Cuénteme ahí cómo nos ha caído ese poste, pues. Ah, ¿cómo quieren mostrar algo bonito cuando le colocan toda mano de cables? De pronto ustedes tienen la costumbre, pero yo sí no soy capaz con eso, pues. Miren esta parte tan bonita, miren esta casa tan chévere en toda la esquina. Y llena de cables, ni siquiera se ve. ¿Sí o no? Yo les digo, uno se acostumbra, pero no porque se acostumbre, es porque está bonito. Este edificio sí que era bonito. Yo me acuerdo que aquí vendían pan hace mucho tiempo. Los Estrada, ¿se acuerdan? Los Estrada. Y este edificio es parte de la alcaldía. Por aquí también se entra, eso es parte de la alcaldía. Y entras y puedes, ¿vio? Todo eso es de la alcaldía, vean. Lo que vemos por el otro lado. Bastante amplio. Eso es lo que le quería mostrar por este lado. Devolviéndome, no por el mismo lado, sino dándole como la vuelta a la manzana. Vean este edificio tan espectacular. Vean este otro, que hoy en día venden pollo realmente. Y este que es Olímpica, que está en el edificio del café. Este edificio es realmente bastante nuevo, porque lo remodelaron todo. Así que digamos que perdió un poquito ese lado colonial. Está esta casa, miren esta casa con estas ventanas y las decoraciones por la parte de arriba. Y este edificio fue el Banco Cafetero mucho tiempo, me acuerdo. Banco Cafetero ya no existe en Colombia hoy en día. Así que vean lo que quedó en estragos ahí, me imagino que eso lo vendieron. Y vean realmente lo que tiene cara, ¿no? Como por aquí, eso es todo. Ah, me acuerdo, vean, ya todavía sigue siendo Caja de Crédito Agrario. No es el mismo, pero bueno, al menos sigue trabajando como banco. Vean lo cerca que está todo, vea. Ahí era Telecom antes, ya no es Telecom, no sé qué es. La iglesia que les mostré al principio de esta esquina, estas callecitas, miren este edificio bonito, me parece a mí, miren lo bonito, es antiguo y todo. Y este también lo conozco porque había apartamento en la parte de arriba, la tía vivía allá arriba por mucho tiempo. Y aquí vamos a seguir nuestro tour ya para terminar. Así que ya no nos queda mucho, nos quedan con unas 3 cuadras y ya terminamos. Miren la iglesia, por este lado está cerrada, como les dije, en el día de hoy. Y por este lado se llama Mundo Mujer. Pero esto antes era Telecom, cuando existía Telecom en Colombia. Era una compañía municipal, pero ya no lo es el banco de la comunidad supuestamente, quién sabe. No sé qué están haciendo con la otra parte del edificio, porque eso era grandísimo de ahí para adentro, me acuerdo. Había cabinas y todo, ¿se acuerdan? Bueno, tenía que llamar así, ya todo se hace por WhatsApp. Y aquí está la iglesia. Así que sigamos nuestro tour, pues como les digo, quedan 2 cuadritas más y ya terminan. Eso no queda nada más ahí. Miren lo fácil que es conocer Buga. Miren ese segundo piso tan bonito. Es como un almacén de mujer o algo así. Es bien bonito, es todo rosadito y todo. Y aquí queda el teatro. También cerró. Eso me di cuenta, esta avenida. Bueno, entonces para que se ubican, vean que estamos en la alcaldía. Pasamos la iglesia Santo Domingo también. Y aquí vamos hacia la sexta, lo que les dije, la última vuelta. Aquí pasamos el Telecom que les dije ahorita. El edificio de la Caja Agraria, de allí. Caja de Crédito Agrario, perdón. Los edificios, y aquí seguimos por la sexta. Aquí en la sexta hay un edificio que no sé por qué lo nombran, porque siempre está cerrado. Yo no sé quién es el que abre eso o qué, pero esto siempre está cerrado, que es la Casa de la Cultura. Vean, aquí está, vean. Desde 1969 yo nunca he entrado, les cuento, porque eso siempre está cerrado, nunca está abierto y tiene candado por todo lado y todo y nada más. Así que no sé por qué la muestran. Este es uno que les voy a poner yo además, que se llama
Doña Estela Panadería y Pastelería. Les cuento que el pan ahí es hecho de pura mantequilla, no tiene nada de aceites vegetales, así que es más caro que en toda parte, pero es muchísimo más rico y mucho más saludable de repeso. Y eso queda aquí sobre la calle Sexta. Y siguiendo por aquí, si voltean a la derecha, está la fábrica de dulces del Valle, que también es un ícono. Ustedes saben que es una de las mejores empresas de Colombia, supuestamente ganó un premio, así que ahorita lo llevo por allí, es por allí, pero ya se dan cuenta, sobre la misma cesta está Doña Estela y en la parte de atrás de nosotros está el Telecom, está el Parque Cabal y toda la cosa, así que sigamos pues. Y siguiendo por aquí está la segunda parte, que es esta, que es Academia de Historia de Leonardo Tascón. Lo mismo de siempre aquí. Yo realmente siempre, miren, está abierto de 8:30 a 12 de lunes a viernes. Esto siempre está cerrado. Hablan de la historia, hablan que es un edificio y todo, pero realmente yo nunca he podido ni siquiera entrar ahí. Hay un museo supuestamente y toda la cosa, así que tienen que venir a las 8:30 de la mañana hasta las 12 y no se quedan en la olla, porque nada más, yo no sé qué tiene esto que le puede aportar a Buga. Miren, aquí hay unas placas pues conmemorando el sitio y todo, pero les cuento que esto no le aporta nada a Buga, en el sentido de que no podemos ni visitarla, no sé, muy regular esto. Y si seguimos, vean que aquí hay unos edificios pues y unas casas. Vamos a ver el Teatro Municipal. Este sí es bacano, este les cuento que bastantes veces está abierto y todo, vale la pena visitarlo. Está totalmente renovado, realmente está muy bonito. Yo sé que algunas cositas se le han dañado, que la puertica y todo, pero en general es muy bonito. Alguna vez hice un Día de la Mujer aquí, un 8 de marzo, que entré, había unos espectáculos y todo, la tarima, todo es muy bonito, toda esa la taquilla y toda la cosa, miren. Pero es una parte muy bonita que visitar aquí en Buga. Esta sí, si quieren tomarse fotos bonitas y todo, es un sitio bien bonito. Miren que es un teatro esquinero, o sea que por los dos lados, miren la profundidad de eso, hay que haber un poco de gente, la tarima es súper chévere. Alguna vez hasta tocamos un concierto acústico aquí. Este se llama el Teatro Municipal, el teatro que estaba muy cerca de Telecom se llama el Teatro María Cristina, que en este mes ha cerrado. Y supuestamente creo que había otro más que se llama el Santa Bárbara, que ese sí está cerrado desde que yo estoy chiquito. Aparentemente mi papá sí pudo ir a ese, pero yo no. Así que si están viendo el video, explíquenme esas tres caras de quién son, pues. De quién son esas caras en ese teatro. Vamos a darle la vuelta a Dulces del Valle, pues, para terminar ya el tour. Miren, al lado del Teatro Municipal está este edificio que era un colegio. Lo están vendiendo, les cuento que ese sitio es fabuloso. Muy bonito. Lástima que no cuiden realmente la herencia, ¿no? Miren esto. La herencia de nuestro Buguita, hombre. Están dejando caer. Vamos a ver si dejan ayudar un poquito más. ¿Recuerdan dónde los llevo? Los llevo para Dulces del Valle, que si vienen a Buga es imposible. Aquí está la fábrica de hace 30 o 30, más de 30 años. Tiene por ahí 63 años esa compañía. Así que es todo un ícono aquí en Buga. Y en el Valle y en Colombia, pues. Que lo compren de la mera compañía. Entonces, para que se ubiquen, allá estaba el parque. Subimos derechito, esta es la calle Sexta, se llama esta. Está el Telecom, vean la antena y toda la cosa. Está la Casa de la Cultura, está Doña Estela que les mostré, y allá al fondo está el Teatro Municipal. ¿Sí lo vieron o no? Ahí lo ven clarito. Ahí se alcanza a ver y todo. Hasta de pronto les coloco unas tomas de dron. Y vamos a ir a la compañía que hace Dulces del Valle, que es por esta misma. O sea, volteamos aquí a la derecha y seguimos por aquí. Así que no se vayan, que ya llegamos. Después de 2 cuadras llegamos. Miren estas casas tan bonitas por aquí. Como les digo, no se aburren caminando, porque hay muchas cosas que conocer y todo. Realmente hoy está un poquito solito porque es domingo, pero realmente hay bastante que ver. Entonces todo esto que ven azul aquí ya es Dulces del Valle. Todo esto que ven azul ya es Dulces del Valle. Aquí queda el almacén y queda la compañía también. Las dos cosas, a la izquierda está la compañía y a la mano derecha está el almacén. Venga, les doy una vueltica, vamos a ver si no se me asustan ahí.
Entonces ahí es la parte de la compañía, eso está cerrado obviamente, hoy domingo eso no va a estar abierto, pero aquí está el almacén para que vengan. Les voy a colocar la dirección y todo. Este lo pueden encontrar también saliendo del aeropuerto, lo he visto aquí en Cali. Ya desde 1926, imaginen lo equivocado que estaba esto, tiene casi 100 años esto, ya casi. Como les decía, ellos ganaron premio y todo. Así que aquí allá hacen café y de todo, así que se lo pueden gozar aquí. Bueno, aquí está el almacencito entonces, así que si vienen a Buga tienen que venir aquí y tienen que llevarse algo de aquí, que esto realmente es un ícono aquí en Buga y en Colombia realmente, porque ya hace más de 100 años hay varios paquetes, hay cafés, hay de todo si quieren hacerlo. Así que ahí les dejo la incógnita pues. Les cuento que si andan con GPS y quieren venir acá, esta es la carrera 11-352, carrera 11-352, si no les sale el letrerito, así que hay tortas todo el año de manjar blanco y de pastores, de coco. Esa de coco es espectacular, les cuento. Y si se quieren quedar a comer o a dormir y todo, esta calle es espectacular por la noche. Si quieren rumbear, si quieren tomar traguito, hay varios sitios que comer, hay varios sitios que beber también. Hay bastante cóctel y toda la cosa, inclusive aquí en La Bomba. Pero todos estos sitios son muy bacanos. El Buraco tiene buena comida, La Tóxica, muy chévere. Esto se llena muchísimo. Aquí es un sitio para bailar, si quieren realmente bailar. Hay bastante sitio para bailar ahí. Y miren que ya llegamos otra vez a donde pasamos, que ya queda el castillo de Buga, queda el puente, el patinódromo que ya les dije. ¿Vio? Está el Hotel Guadalajara, está el Hostal del Regidor, todo esto que ya hicimos la vuelta. ¿Sí? Bacano, ¿sí o no? Espero lo hayan gozado pues. Bueno, espero que se hayan gozadito el video como yo me lo gocé. Se los quería mostrar porque quiero mostrarles muchas cosas más que se pueden ver en Buga. Les puse los que yo creí, les puse un poquito de lo que se veía ahí todo. Y también seguí un poquito la guía, así que como les dije, ahí les queda toda la información para que vean la guía y toda la cosa. Vean los videos en mi canal de los que son completos y toda la cosa. Y de una vez se suscriben, lo comparten, me ayudan, todo es gratis, a nadie le vale más. Y a los que son de Buga, me tocó parar porque va a pasar una moto rapidísimo. Compartan también, compartan el video todos los que son de Buga para que más gente venga aquí, para que el man del hotel, el man de la finca, el man de todos tengan más plata y a todos nos va mejor y todo, la gente conoce, así que háganle fuerza, hombre, a Buguita, que salgamos adelante y todo. Así que ahí nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por estar ahí y no se pierdan, suscríbanse, de verdad que sí, ayúdenme con eso también. Chao.